Quisiera brindar un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedir una pequeña disculpa porque en el último mensaje, en el mensaje anterior, estábamos hablando sobre algunos personajes. Hablamos de Jackson Taylor, hablamos de William Carey, hablamos de los hermanos Morao y hablamos de nosotros en lo último. No sé qué pasó, me ha ocurrido. Ya esta es la tercera oportunidad que los últimos 2 minutos se borran, no sé, de la grabación. Y quería nombrarte que en este tiempo nosotros somos los llamados a presentar este mensaje. Y tomándonos de las palabras de Hudson Taylor o Jackson Taylor, la obra es del Señor. Cuando la obra es del Señor, el Señor comisiona la obra y Él la dirige. Cuando la obra es de los seres humanos, las obras no prosperan. No pueden prosperar, no pueden prosperar porque no tienen la luz necesaria que es la luz de Cristo. Eh, no es la empresa de una denominación, es la empresa de Jesucristo, la real obra del Señor. Y es el Señor, por intermedio del Espíritu Santo, quien va comisionando a las personas para que la iglesia pueda prosperar. Y así como Jackson Taylor o como William Carey, que uno en la China y el otro en la India hicieron grandes cosas, no tuvieron la oportunidad que a lo mejor tú y yo estamos viendo hoy. La cantidad de hermanos cristianos en estos dos países. China, sobre 150 millones de hermanos cristianos. Jackson Taylor, quien en el año 1900, ya en su vejez, solamente alcanzó a saber que habían unos 100.000 cristianos en la China. Imagínate qué será para él saber la cantidad de cristianos que existen hoy y conocer verdaderamente a Cristo Jesús, que también el Espíritu Santo está tocando los corazones. El Espíritu Santo está tocando el corazón y la mente de toda persona, creyente y no creyente, para llevarlos a la verdad en el amor y poner la ley en su mente y corazón, porque es una obra del Espíritu y no una obra nuestra. Nosotros somos meros instrumentos, obreros de la mies, porque la mies es mucha y los obreros somos pocos y ya está listo para ser cegado. Quiero hablar en esta oportunidad sobre las misiones en las ciudades, principalmente porque ya nombramos en un video anterior la historia de Pablo, y en la historia de Pablo vimos también el ejemplo de él. Pablo iba a las grandes ciudades, ciudades como Atenas, como Roma, ahí predicaba y su mensaje llegaba a las aldeas por medio de los creyentes, pero él ocupaba los grandes lugares para entregar el mensaje. Él- y también lo hizo Jesús. Jesús lo hizo de esa manera. Eso también que te quede grabado porque hay muchos cristianos que tienen el temor de predicar en grandes ciudades. Y para eso quiero llevarte a Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, verso 35, que dice lo siguiente. Mateo 9, verso 35. Dice, y va a ser el texto de base para presentar este tema sobre las misiones en las ciudades. Dice, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Hay otra versión que dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Con este versículo de introducción quiero llevarte a que puedas leer, quiero llevarte a un estudio personal y que puedas leer todo el capítulo 9 de Mateo y que sea un impacto en tu vida para poder presentar el mensaje evangelizador también en las ciudades. Querido Señor, así como tú lo hiciste, que estuviste, cuando estuviste aquí en la tierra, fuiste a las ciudades a predicar el mensaje, así como Pablo y muchos otros apóstoles también lo hicieron. Nosotros estamos comisionados para hacer una misión en las ciudades también. Si tú lo quieres, Señor, permite que nosotros seamos los misioneros de la forma en que tú lo has provisto. No nos limitemos, Señor, no nos dejes limitar en nuestros propios intereses, en nuestras propias visiones pequeñas que no nos dejan crecer, no nos dejan creer en tu palabra, porque tú eres quien ha dicho que los campos están listos. No lo ha dicho otra persona, no ha venido otro profeta a decirnos eso. Lo dijiste tú, Señor, y en ti debemos confiar. Ayúdanos, Señor, a vivir el Evangelio en nuestras vidas y a ser testigos de la palabra, oidores de la palabra, pero hacedores de ella, que es lo más importante. Todo lo agradecemos en tus méritos, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, quise hablar acerca sobre las misiones en las ciudades porque creo que también hay un importante elemento desde ahí del poder hablar en ese sentido. Cuando escuchamos hablar de misiones y no tenemos un conocimiento muy profundo sobre el tema, puede ser que no nos vengan a la mente algunos famosos predicadores, predicadores que fueron predicadores famosos, misioneros, como ya mencionamos, por ejemplo, en el mensaje misionero anterior, a dos de ellos, eh, uno bautista y el otro metodista. El que era bautista, William Carey, quien hizo su obra principalmente en la India, quien sin haber tenido una formación formal, sin haber pasado por estudiar, hablaba latín, hablaba eh, hebreo, aprendió a hablar el italiano, aprendió a hablar el griego y hablaba el inglés porque era su lengua natal. Más encima tradujo a los cuatro idiomas principales de la India, el bengalí y el sánscrito entre ellos, tradujo la Biblia a cuatro lenguas nativas para que los hindúes tuvieran la Biblia. Hubo un predicador bautista que no tenía, como podríamos decir, ni la enseñanza secundaria o la enseñanza media cumplida, por decirlo así. Así también otro joven como Tyler Jackson, quien fue a la China y que con 17 años, sin tener una gran formación, sin haber pasado ni siquiera por una escuela teológica, y sin saber el chino, conocer el cantonés, conocer con todas las variaciones del idioma chino, hizo una misión de 5 años recorriendo todo el interior de China y estuvo por muchos años, por más de 30 años misionando, hasta llegar a conocer a 100.000 chinos. Si él viera el día de hoy, se daría cuenta que hay más de 150 millones de personas en la China que son cristianas que lo declaran públicamente, más un porcentaje, yo me imagino, similar que quizás lo esconde por temor a a las represalias del gobierno. Pero hay otros hombres que también hicieron estas misiones transculturales en países lejanos, en el África, por ejemplo, David Livingstone, un personaje
de quien mi papá hablaba mucho. Mi papá era profesor, entonces le gustaba mucho hablarnos a nosotros en nuestra niñez sobre los misioneros cristianos, los que iban a distintos lugares. Y Livingstone, me acuerdo porque en Chile hubo un futbolista muy famoso, quien cuando, bueno, yo era niño, nunca lo vi jugar, era mayor, pero se transformó en un comentarista deportivo, llamado el Sapito Livingstone. Quizás para los que somos chilenos le conocemos, hemos escuchado hablar de él, pero mi papá siempre nos hablaba de David Livingstone, a mí y a mi hermano, y decía, este es el verdadero Livingstone, este es el verdadero, más importante que el Sapito Livingstone, porque hizo una misión extraordinaria en África. Eh, y yo lo escuchaba como niño, sin captar quizás mucho, eh, porque no tenía tanta noción de, del trabajo misionero tampoco. Estos hombres y mujeres realizaron esta importante labor en zonas de escasos recursos y con dificultades de materiales, con escasez de casi todo y con extremas dificultades. Lugares donde la persecución de los indígenas podía ser intensa y violenta, donde incluso muchos de estos siervos de Dios perdieron sus vidas. O sea, imagínate, todos estos misioneros de a lo mejor 100, 200 o 300 años atrás, fue terrible porque no tenían las condiciones que hoy día podemos ver. Si ya es difícil, si incluso conoces personas que se han ido a misionar o a cumplir una función quizás no misionera, pero sí de otra perspectiva. Amigos tuyos que a lo mejor están trabajando en otros países con dificultades. Un amigo médico, por ejemplo, en una labor social, que está en un colegio rural de un país con mucha dificultad, que están desarrollando así una misión. Si hoy día es complejo, imagínate 200 años atrás o más. Debe haber sido complejo, donde hoy día hay mucho mayor aceptación por el ganancial que podrían tener, pero en ese tiempo era sentir a un invasor que llegaba con ideas distintas. Y muchos de ellos, como acabo de decir, perdieron la vida. Estos conceptos y pensamientos iniciales podían desvirtuar un poco el tema que hemos propuesto para el mensaje en este sentido, de manera de que el hablar de misiones en las ciudades no se puede dar importancia al estudio de este tema, considerándolo un poco menor y menos importante que misiones tan culturales o pueblos lejanos o de difícil acceso, como a lo mejor es lo que te motiva a hacer, ¿cierto? Se observa que tanto hoy como en la antigüedad, que se remonta a la iglesia primitiva, ya existían misiones dentro de las ciudades, ¿cierto? Lo nombramos en Pablo principalmente. Hoy el estudio de este tema, de esta pequeña reflexión, es aún más necesario, ya que el mundo gira en torno a las grandes metrópolis y cuanto más tiempo pasa, más personas migran de las zonas rurales a las zonas urbanas. En cada país de nuestros territorios, el porcentaje de las zonas urbanas sobrepasa el 75-80%. 75 o 80%, dependiendo de los países, es distinto. Y por nombrar algunas estadísticas que tengo acá de datos, por ejemplo, en Perú, el 79% de la población, el 79,3%, vive en zona urbana y el 20,7% vive en zona rural. En Colombia, el 65,3% vive
yo me atrevería a decir que un poco más, porque a lo mejor está, no, perdón, el 75,3 vive en zona eh, urbana y la zona rural, en este caso, es 24,7%. En, por ejemplo, en Chile, acá en nuestro país, el 88,6%, 88%, 88,6, casi el 90% del país vive en una zona urbanizada, en una zona urbana. Y apenas el 11,4%, casi el 10% de las personas viven en una zona rural. En Bolivia, eh, aproximadamente el 70% de las personas vive en una zona urbana y el 30% vive en una zona rural. En Argentina, el 92%, 92,5% vive en una zona urbana y el 7,5% en una zona rural. En el Ecuador, el 65% vive en una zona urbana y el 35% en una zona rural. En el Paraguay es igual que el Ecuador, 65-35. 65 urbana, 35 rural. En Uruguay, Uruguay es el país más urbanizado de Sudamérica. El 93,8, o sea, el 94%, casi el 95% de las personas del Uruguay vive en ciudades. Casi el 95%, casi. Y un 6% de las personas, porque yo dije casi, casi, es casi un 94, el 6% de las personas vive en zona rural. También tenemos a Venezuela, que a pesar de la crisis que vive y toda la dificultad que experimenta, hay un 88% de personas que viven en zona urbana y un 12% que vive en zona rural. Eh, ¿Por qué quise nombrar estas estadísticas? Principalmente porque somos los países donde hay presencia bautista del séptimo día en este cono sur. Sé que en México, en otros lugares pueden tener, o Puerto Rico, o Cuba, donde también tenemos presencia bautista del séptimo día, y en España pueden ser situaciones distintas, porque son amigos, hermanos, Nicaragua, Costa Rica, donde también tenemos presencia bautista el séptimo día. No manejo los datos. En realidad no di el trabajo de buscarlo. Solamente me enfoqué acá principalmente en la región sudamericana, entendiendo que las realidades de ellos es quizás diferente y los censos poblacionales pueden ser distintos. Estos van cambiando cada cierto tiempo, cada 10 años aproximadamente hay un cambio. Y estoy seguro que en los próximos 10 años la situación de cada uno de estos países va a ser incluso aún mayor. Gente más cercana a las urbes, más cercana a las ciudades, que gente viviendo en el campo. Y esto tiene que ver con los trabajos, con la locomoción, con un montón, un sinfín de cosas. Y es por ello que el trabajo misionero también debe ser realizado en las grandes ciudades. De esta manera es muy necesario tratar de entender este contexto de misiones en las ciudades. Es primordial, porque como acabamos de ver en estas cifras, es allí donde se encuentra la mayoría de la población de los países. Por eso tenemos que hacerlo así. Y está en este sentido, esta también es la realidad en la que vivimos muchos de nosotros que estamos insertos. Yo vivo en una zona semi-rural, pero estoy a pasos de una ciudad que
En mi niñez me fui a la capital de mi país, viví casi 30 años en la capital de mi país, pero volví a mi ciudad natal que era pequeña, y ya mi ciudad natal, que era pequeña cuando yo era niño, es 4 veces más grande de cuando yo me fui, por lo menos. Por lo menos creo que es 4 veces más grande que cuando yo me fui, y 4 veces más grande las ciudades que están cercanas y los pueblitos que eran pequeños, era una calle, pueblitos pequeños que eran una- un callejón, una calle con casas por un lado, casas por el otro. Hoy día son 4 o 6 veces más grandes de lo que era cuando yo me fui por 30 años. Imagi- que para algunos puede ser poco, para mí puede ser mucho. Eso es relativo, ¿cierto? La edad, claro, 30 años, cuando uno dice 30 años y estoy cercano a los 50, puede ser mucho tiempo. Pero sí, pero el tema es que es un tiempo importante en que, si esto ocurre en un lugar de Chile que es relativamente pequeño, imagínate en las grandes urbes y las grandes ciudades. ¿Por qué Pablo evangelizó y plantó iglesias en las mayores ciudades de Asia y en Europa? Esta es una pregunta que nos tenemos que hacer cuando hay muchos cristianos que llaman a salir de las grandes ciudades, y que pareciera que no sé a quién le quieren predicar, cuando la evangelización de los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles y en los escritos paulinos, estaba centrado hacia las grandes ciudades. Y ellos fueron los que recibieron el salir de esos lugares. Mientras estudiamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y los escritos de las cartas paulinas, nos encontramos con Pablo, que predicaba la palabra de Dios, como bien dijimos, en las mayores ciudades de Asia y en Europa, llevando las buenas nuevas del Evangelio a ciudades grandes, a pesar de la enorme diferencia entre las ciudades de entonces, tanto en tamaño como en población, como en cultura, hábitos, costumbres, entre otros, con las metrópolis con las que vivimos hoy día en la actualidad. Aún así, en esa época también era donde se concentraba la gran parte de los habitantes del mundo de aquel entonces. Aparentemente, la iglesia cristiana primitiva, que inicialmente comenzó en Jerusalén y en pequeños pueblos judíos, porque en ese tiempo los pueblos judíos realmente eran pequeños, con comunidades pequeñas de judíos convertidos al cristianismo, ahora con Pablo comienza su expansión a las ciudades más grandes y también a los gentiles que habitaban estas localidades gigantes, metrópolis de las antigüedades, por decirlo así. En el diccionario de Pablo y sus cartas tenemos la siguiente declaración sobre la misión de Pablo en las ciudades. Dice: la misión emprendida por Pablo condujo a un cambio social notable en la iglesia cristiana primitiva. Pasó de ser un movimiento predominantemente rural y palestino a ser un movimiento gentil y urbano. Los horizontes paulinos estuvieron dominados por el etos. La palabra etos, de origen griego, que significa costumbre, uso o hábito de la ciudad, no de un concepto rural o de campo. El etos. E-T-H-O-S. El apóstol Pablo hizo sus viajes misioneros a través de ciudades a menudo ubicadas estratégicamente en rutas comerciales terrestres y marítimas. O sea, por caminos que eran frecuentados, caminos comerciales, caminos en ciudades marítimas, por ejemplo, como Éfeso,
que era un centro de comercio político y religioso ubicado cerca del mar Mediterráneo. También las ciudades portuarias como Corinto, con un gran flujo de personas provenientes de distintos lugares, distintas regiones, así también como Atenas, centro cultural de la época, entre otros lugares visitados por el apóstol en sus viajes misioneros. Todas estas ciudades donde Pablo caminó y también plantó muchas iglesias tenían grandes posibilidades para difundir el Evangelio. Aquí me quisiera detener en ese sentido porque escucho mucho hablar hoy día, muchos amigos que quieren salir. Bueno, yo salí por un tema, eh, salí de la ciudad por el tema familiar. Mis padres volvieron a la ciudad de origen, pero hay gente que quiere salir de las grandes ciudades por un tema religioso. Y yo creo que puede estar mal enfocado, con el temor de que llegaron mucha gente de otros países, que llegaron gente extranjera, pero cuando miramos a Pablo, en estas que él predicaba en grandes ciudades y que predicaba en lugares donde habían puertos grandes, con personas de distintos países, todo va en el prisma como miramos las cosas. Lo que algunos ve como una amenaza, otro lo puede ver como una oportunidad. Cuando miramos las cosas en Cristo que nos pueden parecer una amenaza, cuando las miramos en Cristo la podemos mirar como una oportunidad. Los grandes inicios del cristianismo evangélico en el mundo, de las ciudades, de Sudamérica comenzaron en los puertos, con los extranjeros, principalmente con personas de origen europeo, pero con personas de distintos lugares y donde pareciera que hubiera más maldad. Es ahí donde llegó la gracia. Donde hay más maldad, sobreabunda la gracia. Hoy día hay gente que siente que Santiago está lleno de extranjeros, que está complejo, que esto otro, pero ahí dice el Señor que va a sobreabundar la gracia. Bueno, yo tengo mi familia acá, por eso mi misión es acá, pero también tengo amigos que están en Santiago y que se les olvida esto de que Pablo hizo una misión importante en el sector urbano. El apóstol hizo estos viajes misioneros por ciudades como Corinto, como decíamos, en ciudades como Atenas, en viajes culturales y misioneros donde podía difundir el Evangelio y donde podía llegar con un mensaje y ese mensaje iba a ser esparcido y expandido por otras personas por medio de los puertos, por medio de los lugares. Mira qué tremendo. Hoy día podría ser como predicar en un terminal de trenes, como predicar en un terminal de buses, donde la gente podría llevar el mensaje a otros lugares. Tanto en este sentido, Pablo lo hacía por la población local como en la concentración de negocios, ya que los viajeros que pasaban por ahí terminaban llevando no solamente el mensaje, ni las cosas que compraban, sino que también iba puesto el Espíritu Santo en la mente y en el corazón de ellos. Otro hecho importante de destacar y que acerca del motivo de por qué Pablo hizo una evangelización y plantó tantas iglesias en las ciudades más grandes de Asia y de Europa fue que estas, por las características culturales, eran más receptivas a nuevos pensamientos como observamos en el diccionario de Pablo y sus cartas. Mira qué interesante. Cuando pareciera que en las ciudades grandes son más cerradas al Evangelio, la verdad es que Pablo, como miraba con los ojos de Cristo, lo veía como una mayor apertura y una oportunidad. Y te lo digo de verdad, cuando vives en una zona más pequeña, como se dice acá, quizás es un dicho que puede estar en muchos lugares. Acá hay un dicho de un chileno que se dice pueblo chico, infierno grande.
quizás también ese, esa frase, ese dicho puede estar en tu ciudad. Sabes que en las ciudades más pequeñas es más difícil llegar con el evangelio porque la gente es más cerrada, no está con una apertura en su mente, es más, está tan llena de costumbres y de tradiciones que no se puede llegar con algo nuevo. Rescatando una de estas ideas de este texto de, que se escribe sobre el diccionario de Pablo y sus cartas, dice lo siguiente: las ciudades tenían un potencial mucho mayor para la misión paulina que los pueblos. Pareciera contradictorio, ¿cierto? Pero vuelvo a repetir, las ciudades tenían un potencial mucho mayor para la misión paulina que los pueblos. Esto no solo se debió a su evidente valor en relación con la comunicación como resultado del lenguaje común y la ubicación favorable en las rutas comerciales para difundir las buenas nuevas, sino por razones más profundas relacionadas con su carácter. Los pueblos eran de carácter conservador y mostraban poca franqueza. ¿Sabes que los pueblos pequeñitos pasa eso? En las ciudades pequeñitas, esos pueblos muy pequeños, primero, son más tradicionalistas, no quieren cambiar sus costumbres y no hay una sinceridad. Se vive de una manera hipócrita. Son más conservadores y se muestra poca franqueza. Eran economías de subsistencia sin oportunidad de movilidad social ascendente. Las ciudades eran mucho más abiertas, tenían poder y potencial para el cambio. En ellos vivían personas con mentes más independientes, abiertas al nuevo mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¡Wow! ¿Cómo entendemos los seres humanos las cosas de manera tan distinta? ¿Cómo lo que para algunos puede ser una amenaza para alguien que está en Cristo puede ser una oportunidad? En este contexto, son personas de mente más abierta y por este motivo más dispuestas a recibir las verdades del Evangelio. Las personas de las ciudades, y es muy posible que Pablo, sabiendo esto, entendió que su misión en las ciudades sería mucho más productiva para la expansión del reino de Dios, por lo que invirtió mucho tiempo en esta estrategia. Esto es muy útil para nosotros actualmente en el campo misionero y evangelístico. Necesitamos aprovechar todas y cada una de las situaciones con sabiduría, con discernimiento de las oportunidades que se nos presentan para anunciar el Evangelio de salvación a todos los pueblos y en este caso específico que estamos observando, que estamos mirando para las personas que viven en las ciudades. Vuelvo a repetirte, las ciudades, por toda la amplitud, por todo el crecimiento, por todo el criterio, están más abiertas por medio del Espíritu Santo en su mente y en su corazón a recibir el Evangelio que en ciudades pequeñas, llenas de costumbres y tradiciones pequeñas y que son hipócritas en su forma de vivir. Para que tú lo entiendas y que le pidas al Señor, si estás en una ciudad grande, que tu deseo no sea arrancar de esa ciudad porque pareciera que estuviera convulsionada y llena de maldad. Ahí es la oportunidad de Cristo, porque ahí sobreabundará la gracia. Que el Señor te bendiga grandemente, gracia y paz.